Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Allariz. Manuel Blanco Romasanta nació en 1809 en la aldea de Regueiro, en Orense, Galicia. Lo más perturbador fue su propio nacimiento. Fue inscrito inicialmente como Manuela, porque los médicos pensaron que era niña. Solo años después, al comprobar sus características físicas, corrigieron el registro y pasó a llamarse Manuel. Este detalle sembró un aire de misterio y rareza en torno a su figura desde el principio. De pequeño fue descrito como un niño inteligente, astuto y calculador, aunque retraído. Aprendió a leer y escribir en una época en la que la mayoría de campesinos eran analfabetos, y pronto adquirió fama como vendedor ambulante y guía en los caminos gallegos, ayudando a personas a trasladarse entre pueblos. Pero tras esa fachada de comerciante educado, se ocultaba algo mucho más siniestro. Los primeros crímenes, en 1846, una mujer de la aldea desapareció junto con su hija pequeña tras pedir a Romasanta que las guiara hasta un pueblo vecino. Nadie las volvió a ver. El hecho se repitió. Varias mujeres, con hijos pequeños, siempre humildes y vulnerables, confiaron en él para viajar. Todas desaparecieron sin dejar rastro. Durante años, nadie sospechó directamente de Romasanta. Decía que había llevado a las mujeres a su destino y que luego ellas habían partido a servir en casas de señoritos de Castilla. Incluso mostraba cartas supuestamente escritas por ellas, diciendo que estaban bien. Años después, se descubrió que esas cartas habían sido redactadas por él mismo, con su cuidada caligrafía. Lo que en realidad había sucedido era mucho más oscuro. Romasanta asesinaba a las mujeres y a sus hijos en el bosque. Sus cuerpos nunca aparecían completos, porque él mismo confesó que los descuartizaba y utilizaba su grasa para fabricar jabones y ungüentos que luego vendía en las aldeas. Se le atribuyeron oficialmente 13 asesinatos, aunque se sospecha que pudieron ser muchos más. La confesión más perturbadora. Cuando finalmente fue detenido en 1852, Romasanta sorprendió a todos con una confesión escalofriante. Dijo que no había actuado solo como hombre, sino que era víctima de una maldición ancestral. Afirmó que sufría de licantropía. La primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontraba cazando lobos, cuando de pronto caí al suelo y sentí horribles convulsiones. Al incorporarme, me vi convertido en un lobo. Durante días vagué por los montes acompañado de otros 2 lobos más. Entre todos devoramos varias víctimas. Su relato detallaba cómo, tras los asesinatos, volvía a recuperar su forma humana, cubierto de sangre y con recuerdos confusos. Según él, los crímenes no eran obra de su voluntad, sino de la bestia que lo dominaba. El juicio. El juicio de Romasanta se celebró en Allariz en 1853 y atrajo a multitudes. Fue uno de los primeros procesos judiciales en España en los que se debatió seriamente si un asesino podía estar afectado por una enfermedad mental. Los jueces escucharon su testimonio, el de testigos y el de médicos. Hubo expertos franceses que aseguraron que Romasanta sufría de un trastorno mental con delirios de licantropía, pero otros afirmaron que era perfectamente consciente de sus actos y que usaba la historia del hombre lobo como excusa para evitar la pena de muerte. El tribunal lo declaró culpable de 9 asesinatos, aunque el propio Romasanta había admitido 13. Fue condenado a morir en el garrote vil, el método de ejecución de la época. La intervención inesperada. Cuando todo parecía decidido, ocurrió un hecho insólito. La reina Isabel II de España recibió una carta de un médico francés, el doctor Phillips, quien suplicaba que se suspendiera la ejecución para poder estudiar el caso de Romasanta como ejemplo de licantropía clínica. Sorprendentemente, la reina aceptó. La pena fue conmutada y Romasanta fue enviado a prisión de por vida. La muerte
en el misterio. Los registros históricos no coinciden sobre su final. Algunos documentos indican que murió en prisión en 1863. Otros sugieren que fue trasladado y tratado por médicos en secreto sin que se volviera a saber de él. Este halo de misterio ha alimentado durante más de un siglo la leyenda del hombre lobo de Ayarís, entre la frontera de la criminología y el mito popular. El legado macabro Manuel Blanco Romasanta se convirtió en el primer asesino en serie reconocido en España y en Europa del que se conserva un juicio documentado. Su caso mezcla elementos de criminalidad real, asesinatos, engaños, manipulación, con supersticiones propias del siglo XIX. Hasta hoy, en Galicia persiste la leyenda de un hombre que caminaba por los bosques gallegos de noche, acompañado de lobos, buscando a sus próximas víctimas. La historia de Romasanta nos recuerda lo más inquietante, que el monstruo no siempre es sobrenatural. A veces se esconde detrás de un rostro humano que usa el miedo y la superstición como máscaras para cubrir una maldad real y tangible. Gary Michael Hilton, el asesino del Bosque Nacional. Gary Michael Hilton parecía un hombre común, canoso, delgado, con aspecto de vagabundo inofensivo. Solía vagar con su perro Dandy por los senderos de los bosques nacionales en Estados Unidos. Nadie imaginaba que aquel anciano errante, que pedía favores a excursionistas y se mostraba amistoso, ocultaba una mente fría y depredadora. Hilton utilizó su conocimiento de las rutas de senderismo y la confianza que inspiraba su apariencia para cazar a sus víctimas. Entre 2005 y 2008 cometió al menos 4 asesinatos confirmados en diferentes bosques nacionales, aunque se sospecha que el número podría ser mayor. El inicio de la cacería. En octubre de 2007, John y Irene Bryant, un matrimonio de jubilados que amaba el senderismo, desaparecieron mientras caminaban por el Bosque Nacional de Pisgah, en Carolina del Norte. Semanas después, Irene fue hallada muerta. Había recibido un disparo en la cabeza. John apareció mucho más tarde, en un área remota, su cuerpo ya en avanzado estado de descomposición. La investigación reveló que Hilton había utilizado la tarjeta de crédito de la pareja después de asesinarlos. Lo más perturbador fue la calma con la que Hilton habló más tarde de este crimen. Explicó que eligió a los Bryant porque eran mayores y vulnerables y que había planeado cada detalle para atraparlos en un área donde nadie pudiera ayudarles. La desaparición de Meredith Emerson. El caso más mediático fue el de Meredith Emerson, una joven de 24 años, excursionista experimentada, que desapareció el 1 de enero de 2008 mientras caminaba con su perro en el Bosque Nacional de Chattahoochee, Georgia. Hilton se le acercó fingiendo estar perdido y necesitaba ayuda con su propio perro. Meredith, confiada, intentó ayudarlo. Poco después, Hilton la atacó. Durante horas, ella luchó y resistió. Los investigadores creen que Meredith se defendió con todas sus fuerzas, retrasando el asesinato lo suficiente como para que Hilton se sintiera frustrado. Finalmente, la golpeó brutalmente con un objeto contundente y se deshizo del cuerpo en un área boscosa. Lo macabro vino después. Hilton obligó a Meredith a darle los números de sus tarjetas de crédito y cajeros automáticos, y durante días retiró dinero mientras su cuerpo permanecía oculto en el bosque. Cuando fue capturado, Hilton confesó el crimen y llevó a los agentes al lugar exacto donde había dejado el cuerpo, a cambio de que no le aplicaran la pena de muerte en Georgia. El asesinato de Cheryl Dunlap. Antes de Meredith, en diciembre de 2007, Hilton había secuestrado a Cheryl Dunlap, una enfermera de 46 años, en el Bosque Nacional de Apalachicola, Florida. Cheryl desapareció después de salir de excursión. Su automóvil fue hallado abandonado, con las llaves aún puestas. 3 días después,
Apareció en un cajero automático. Alguien intentaba retirar dinero con la tarjeta de Cheryl, pero el rostro estaba cubierto por una máscara improvisada. Semanas más tarde, excursionistas encontraron el cuerpo de Cheryl en el bosque, mutilado de manera brutal. Hilton fue vinculado al crimen por ADN, pruebas forenses y testigos que lo habían visto merodeando por la zona. Por este asesinato fue condenado a pena de muerte en Florida en 2011. El rastro de un depredador Hilton fue finalmente detenido el 4 de enero de 2008 tras intentar limpiar la camioneta de Meredith Emerson. Un testigo lo reconoció y dio aviso a la policía. Al ser arrestado, mostró un comportamiento frío, casi indiferente, como si sus crímenes fueran simples rutinas de supervivencia. Durante los interrogatorios, Hilton no se mostró como un asesino lleno de odio, sino como un hombre práctico y calculador. Dijo que había matado porque necesitaba dinero, comida o un vehículo. Lo más perturbador fue que hablaba de sus víctimas como si fueran recursos de los que había decidido aprovecharse. Juicio y condena. Hilton fue condenado a cadena perpetua en Georgia por el asesinato de Meredith Emerson y a pena de muerte en Florida por el asesinato de Cheryl Dunlap. Además, recibió otra condena en Carolina del Norte por el asesinato del matrimonio Bryant. Actualmente, permanece en prisión esperando ejecución, aunque su avanzada edad y los recursos legales han retrasado la sentencia. El perfil del monstruo. Los expertos lo describen como un asesino atípico. No mataba por placer sexual ni por odio personal. Hilton asesinaba para obtener control y porque había desarrollado un método. Cazaba a sus víctimas en lugares aislados. Los dominaba física y psicológicamente, los explotaba económicamente y luego los eliminaba cuando ya no le eran útiles. Lo que más perturbó a la opinión pública fue su apariencia corriente. Un anciano con su perro, aparentemente inofensivo, que se ganaba la confianza de excursionistas antes de mostrar su verdadero rostro. El eco en los bosques. Hoy en día, muchos senderistas en Estados Unidos recuerdan el caso de Gary Michael Hilton como una advertencia silenciosa. El bosque no siempre guarda peligros naturales, sino que a veces oculta a depredadores humanos que saben cómo esperar y elegir el momento perfecto. Los crímenes de Hilton dejaron una huella de paranoia en las comunidades cercanas a los bosques nacionales. Muchos aprendieron a nunca caminar solos, a no confiar en extraños y a mantener siempre contacto con alguien en el exterior. Porque Gary Michael Hilton no era un monstruo mítico ni una leyenda urbana. Era un hombre real que acechaba en silencio con la calma de un depredador que sabía que en la inmensidad del bosque nadie escucharía los gritos de sus víctimas. El Valle de Bonangata. Desapariciones misteriosas. Un lugar aislado del mundo. El Valle de Bonangata, situado en el Parque Nacional Alpino de Victoria, Australia, es un lugar remoto, rodeado de montañas, ríos y espesos bosques. Durante el día es un paisaje majestuoso, pero al caer la noche se convierte en un territorio impenetrable, frío, silencioso y oscuro. Su inaccesibilidad lo hizo famoso como un sitio de difícil acceso. Solo se puede llegar tras horas de camino en vehículo todoterreno y luego largas caminatas. Durante más de un siglo, este valle ha sido escenario de desapariciones, muertes sin resolver y rumores que han alimentado la leyenda de que el lugar está maldito. El caso de 1917. El asesinato de los guardabosques. El misterio comenzó en enero de 1917, cuando se encontró muerto a Jim Barclay, el encargado de la estación ganadera de Bonangata. Su cuerpo estaba oculto cerca del río, con un disparo en la espalda. Su compañero, John Bamford, había desaparecido y de inmediato se convirtió en el principal sospechoso. Sin embargo, meses después, en noviembre del mismo año,
El cadáver de Bamford fue hallado también con signos de violencia a varios kilómetros de distancia. Nadie fue arrestado y hasta hoy ese doble asesinato sigue sin resolverse. La versión más aceptada es que ambos hombres tuvieron una disputa que terminó en tragedia, pero muchos creen que alguien más estuvo allí, un tercero que nunca fue identificado. La sombra del hombre de los botones. Con el paso del tiempo, los rumores en las comunidades cercanas empezaron a hablar de una figura extraña que merodeaba en el valle. El hombre de los botones, un desconocido que, según testigos, vestía ropas raídas con botones metálicos brillantes y que aparecía en los campamentos de excursionistas sin previo aviso. Algunos afirmaban que este hombre era un ermitario loco que vivía oculto en las montañas. Otros, que era el fantasma de uno de los guardabosques asesinados en 1917. Lo cierto es que nunca fue identificado oficialmente y su presencia alimentó la atmósfera de inquietud del lugar. Las desapariciones modernas. El valle de Bonangata no dejó atrás su fama siniestra con el tiempo. Al contrario, en el siglo XXI, los casos se repitieron. Russell Hill y Carol Clay, 2020. Una pareja de jubilados que disfrutaba de acampar en lugares remotos desapareció misteriosamente en marzo de 2020. Su campamento fue hallado quemado, con sus pertenencias dentro de la carpa, pero sin señales de ellos. Tras una intensa búsqueda que duró meses, finalmente en 2021, un hombre llamado Gregory Lynn, piloto de aerolínea, fue arrestado y acusado de sus asesinatos. El caso aún se encuentra en proceso judicial. Niles Becker, 2019. Un excursionista experimentado que desapareció en el valle sin dejar rastro. Nunca se encontraron restos de él a pesar de extensas búsquedas. Otros casos aislados. En las últimas décadas, varias personas han sido reportadas como desaparecidas en el área, algunas halladas sin vida en circunstancias extrañas y otras jamás localizadas. El aura maldita. Lo que hace tan perturbador al valle de Bonangata no es solo la cantidad de muertes y desapariciones, sino el patrón inquietante. Las víctimas suelen ser personas con experiencia en el monte, que conocían bien la zona. Los cuerpos, cuando aparecen, muestran signos de violencia, pero las circunstancias nunca encajan con un simple accidente. El lugar mismo parece tragarse a la gente, con largas investigaciones que terminan sin respuestas. Los lugareños y excursionistas cuentan que, de noche, el valle tiene un silencio antinatural, sin pájaros, sin insectos, solo el sonido lejano del viento. Algunos afirman haber visto luces extrañas en la distancia, como linternas que nunca llegan a acercarse. Otros dicen haber escuchado pasos alrededor de sus campamentos, aunque al salir de las tiendas no había nadie. Hipótesis policiales y leyendas. Los investigadores oficiales suelen apuntar a causas lógicas: asesinatos por disputas personales, accidentes de montaña, caídas fatales, pero la frecuencia y lo macabro de los hallazgos han alimentado otras hipótesis. Un asesino en serie desconocido que podría haber actuado en la región durante décadas. Grupos de cazadores furtivos que eliminaban a quienes descubrieran sus actividades ilegales. O, según las leyendas más oscuras, que el valle está habitado por algo que no es humano. Una presencia ancestral que protege el lugar y se lleva a quienes lo perturban. El eco del misterio. Hoy en día, el valle de Bonangata sigue atrayendo a aventureros, senderistas y curiosos del misterio, pero también conserva su reputación de lugar peligroso. Incluso los más experimentados saben que si decides acampar allí, debes hacerlo con precaución, y nunca solo, porque entre las montañas y los ríos del valle aún resuena la historia de quienes entraron y jamás regresaron.
Caso del asesino del Bosque de los Susurros. Era un jueves de otoño, cuando la primera señal de que algo oscuro acechaba el bosque llegó a la policía de Valle Sombra, un pueblo pequeño rodeado de montañas y senderos olvidados. Una pareja de excursionistas había encontrado un automóvil abandonado en un sendero remoto. Las puertas abiertas, las luces encendidas, el motor frío. Dentro, el vehículo estaba casi intacto, salvo por algunas manchas que despertaron un mal presentimiento. Ningún signo de lucha en los alrededores, ningún rastro del conductor. Solo la sensación de que algo había desaparecido de manera deliberada y silenciosa. El detective Javier Morales, veterano de la unidad criminal, fue asignado al caso. Al llegar, notó algo inquietante. La escena parecía casi teatral. El coche estaba colocado de manera que cualquiera que entrara al sendero no pudiera dejar de verlo. Los objetos dentro estaban cuidadosamente ordenados. La cartera del conductor intacta, el teléfono móvil desbloqueado, pero con todos los mensajes borrados. Una botella de agua a medio usar. Morales sintió inmediatamente que no se trataba de un crimen común. Alguien estaba enviando un mensaje silencioso. Semanas después, comenzaron a aparecer más víctimas. Todas habían desaparecido en rutas diferentes, pero había un patrón invisible. Todas eran jóvenes, la mayoría entre 18 y 25 años, y todas habían enviado un mensaje trivial a alguien cercano poco antes de desaparecer. Llego tarde, voy a caminar un poco, no me esperen. Ninguno parecía sospechar nada. Ninguno sabía que estaban siendo observados desde hacía semanas, incluso meses. La investigación reveló que el asesino operaba de manera extremadamente meticulosa. No actuaba con violencia inmediata. Su objetivo no era matar, sino controlar y documentar. Las víctimas eran llevadas a lugares aislados en los que podían ser observadas sin que ellas se dieran cuenta. La policía encontró registros meticulosos, senderos, horarios, rutinas diarias, fotos tomadas desde sombras y rincones que nadie más habría notado. Cada víctima estaba cuidadosamente vigilada antes de cualquier contacto físico. El descubrimiento más perturbador se produjo semanas después, cuando la policía, siguiendo pistas y análisis de comportamiento, logró identificar la casa del sospechoso. Un edificio aislado al borde del bosque. El interior era inquietantemente ordenado, muebles impecables, estanterías con objetos personales robados de varias víctimas, mapas con rutas y horarios, y fotografías de personas que nunca habían tenido contacto entre sí, todas marcadas con fechas y notas minuciosas. El sótano, sin embargo, era el verdadero laboratorio. Allí se encontraron cámaras ocultas, grabaciones que abarcaban meses de seguimiento, incluso años. Las grabaciones no eran solo imágenes. Cada gesto, cada mirada, cada reacción humana había sido registrada y clasificada. Morales y su equipo se sintieron sobrecogidos. Nunca habían visto un nivel de planificación tan meticuloso. El asesino parecía anticiparse a los movimientos de sus víctimas, sabiendo dónde estarían, qué harían, incluso antes de que lo hicieran. Durante el interrogatorio, el asesino permaneció frío y metódico. No mostró remordimiento. Explicó que la muerte de algunas víctimas había sido incidental. Su verdadero placer residía en observar, en registrar, en manipular la vida de los demás sin que ellos lo supieran. Era un voyeur de la existencia humana, un archivista del miedo. Incluso describió cómo disfrutaba colocando objetos específicos en los senderos, creando escenarios para estudiar las reacciones de las víctimas antes de acercarse a ellas. Uno de los aspectos más macabros del caso fue descubrir que el asesino no necesitaba violencia explícita para ejercer control. La tensión psicológica era suficiente. Un mensaje dejado en el lugar equivocado, una nota escrita con la caligrafía de otra persona, la sensación de ser observado constantemente.
Algunos psicólogos forenses concluyeron que la verdadera víctima del asesino era la mente, mucho más que el cuerpo físico. Cada desaparición dejaba un rastro invisible de miedo y paranoia en la comunidad. La investigación no terminó con su arresto. La policía tuvo que revisar cuidadosamente cada grabación, cada nota, cada objeto recolectado. Algunos detectives afirmaban que había detalles en las grabaciones que parecían anticiparse a la vida real, como si el asesino hubiera previsto eventos futuros con exactitud. Las víctimas que sobrevivieron hablaban de un miedo constante, de la sensación de que alguien conocía cada pensamiento suyo, incluso los más íntimos. El caso del asesino del Bosque de los Susurros dejó una marca imborrable en Valle Sombra. Nunca más se permitió que jóvenes caminaran solos por los senderos del bosque, y muchos cerraban sus casas con doble llave, temiendo que alguien los hubiera estado observando durante años sin que lo supieran. La verdadera monstruosidad del caso no residía en el acto de matar, sino en la mente meticulosa que estudiaba y manipulaba vidas, en la sensación de que el terror más profundo podía existir sin violencia visible y que el control psicológico podía ser más macabro que cualquier brutalidad física. La casa de las ventanas selladas. La casa estaba en lo alto de un cerro, apartada del pueblo por un camino de tierra que se retorcía entre árboles que parecían querer taparla del mundo. Nadie vivía allí, al menos oficialmente, pero la gente del pueblo sabía que algo en esa casa no estaba bien. Cada cierto tiempo, alguien desaparecía. Nadie podía demostrar que estaba vinculado con la casa, pero el silencio que la rodeaba hablaba por sí mismo. El primer indicio de peligro para los jóvenes fue el olor. Cuando cruzaron el umbral, el aire era pesado, denso, cargado de algo indefinible. Una mezcla de humedad, madera antigua y un matiz metálico apenas perceptible, como si la casa hubiera respirado la vida de otras personas y aún la guardara. Nadie dijo nada al principio. Todos sentían el mismo escalofrío que recorría la columna vertebral, pero fingieron valentía mientras avanzaban. El interior no era lo que esperaban. Nada estaba roto ni polvoriento. Había manteles limpios sobre mesas que parecían recién usadas, sillas colocadas como si alguien acabara de levantarse. Una radio chisporroteaba estática en el comedor y un reloj de pared avanzaba lentamente, marcando un tiempo propio. Había un orden inquietante, casi quirúrgico, como si la casa misma estuviera viva bajo la supervisión de alguien que jamás dormía. Subieron al piso superior por una escalera que crujía apenas bajo su peso. Una de las habitaciones estaba llena de fotografías pegadas en las paredes. Las imágenes eran dispares, personas sonrientes en parques, en cafés, en casas desconocidas. Pero había algo que los puso tensos. Muchas eran fotos de desaparecidos, recortes amarillentos de periódicos pegados junto a retratos en color. Cada rostro parecía mirarlos desde la pared, y algunos, horriblemente, parecían saber que los observaban. El primer indicio de que no estaban solos fue un sonido, apenas un roce, como si alguien arrastrara los pies sobre la madera del piso superior. Nadie dijo nada, pero sus miradas se cruzaron, llenas de pánico contenido. No había crujidos naturales de casa vieja. Aquello era deliberado, controlado, humano. Uno de los jóvenes, temblando, intentó abrir la puerta principal para salir. No se dio. La ventana tampoco se abría. La casa parecía negarse a dejarlos ir. Desde un rincón oscuro, una voz surgió, baja y firme. No deberían estar aquí. No lo vieron al principio. Luego lo sintieron. Un hombre delgado, de movimientos silenciosos pero calculados, apareció desde la sombra de un pasillo. Sus ojos eran fríos, casi clínicos, y la forma en que los miraba los hizo comprender algo terrible. Ya estaba preparado para ellos. Les explicó con una calma inquietante que la casa era su refugio secreto. Cada objeto, cada mueble,
Cada fotografía y cada detalle de decoración tenía un propósito. No era solo una obsesión, era un ritual de control. Cada huella de vida humana que entrara en la casa quedaba registrada, catalogada, estudiada. No actuaba de manera impulsiva, todo era planeado con paciencia y precisión. Los jóvenes empezaron a darse cuenta de que no había escape. El hombre no necesitaba atacarlos para mantener el poder. La tensión, la desesperación y la sensación de ser observados eran suficientes para quebrarlos. Uno de ellos se desmayó al subir al piso superior. Los otros fueron obligados a quedarse, incapaces de moverse, mientras él revisaba sus pertenencias. Cada reacción era un dato, cada gesto un registro. Era un juego de poder silencioso, y ellos eran las piezas. A medida que pasaban las horas, la casa parecía transformarse. Los pasillos se alargaban y se estrechaban, como si el espacio mismo estuviera vivo y respondiera al control del hombre. Los muebles se reacomodaban, las sombras cambiaban de lugar y el reloj seguía avanzando lentamente, marcando un tiempo que parecía ir más despacio para los capturados. La sensación de que no había salida era absoluta. Cuando finalmente la policía llegó semanas después, la casa estaba vacía. No había signos de lucha ni rastros de los jóvenes. Solo las fotografías pegadas en la pared. Los tres nuevos rostros, sonriendo congelados en imágenes que jamás habían sido tomadas con su consentimiento. La casa, silenciosa, seguía allí, con las ventanas selladas, como si esperara al próximo intruso. Los vecinos del pueblo juraban que por la noche aún se podían escuchar pasos deliberados, suaves, recorriendo los pasillos vacíos, y una voz que susurraba: «No deberían estar aquí». El terror no estaba en lo que el hombre había hecho en ese instante, sino en lo que siempre hacía: registrar, observar y esperar. La casa no era solo un refugio, era un laboratorio de miedo, y cualquiera que entrara podía convertirse en parte de su colección para siempre.